Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale, estupendo. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a todas y todos por haber venido a la presentación de este libro. Gracias también al Ateneo La Maliciosa y a Traficantes de Sueños por apoyarnos siempre con todos los libros que publicamos. Mi nombre es Marcos y represento a la editorial Plaza y Valdés, que es quien ha tenido pues, el gustazo de publicar el libro que presentamos hoy. No sé si conocéis a Enrique, estoy seguro que muchas sí, muchos también. Es un autor bastante conocido dentro del ámbito de la educación. Él es catedrático de educación en la Universidad de León y, pues, digamos, militante y activista muy comprometido. Y también tenemos el lujo de contar con Miguel Urbán, que es escritor, analista internacional y también muy conocido por su activismo y su participación en la vida política. Entonces yo creo que es un verdadero lujo contar con un invitado de este nivel, que además es el prologuista, firma el prólogo de esta obra que presentamos hoy, No pasarán, porque la extrema derecha... Lo tengo que leer. ¿Por qué la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla? Porque es un subtítulo muy largo, no porque no me haya leído el libro. Y quería decir antes de empezar que es el cuarto libro que publicamos de Enrique. Empezamos con, lo llamamos de hecho tetralogía, ¿verdad? Empezamos con la asignatura pendiente, la memoria histórica democrática en los libros de texto escolares, que es el resultado de pues, un grupo de investigación que se dedicó a entrevistar a profesores del ámbito de la educación pública acerca de los contenidos, mejor dicho, la ausencia de contenidos de memoria histórica en los libros de texto y cómo abordaban esta materia en el aula, por qué no se hablaba o por qué se hablaba de aquella manera o por qué se pasaba de puntillas, en fin, la casuística, la problemática, y está todo recogido en este libro, que fue el que a nosotros como editorial pues también nos sirvió para medir un poco el interés de este tipo de contenidos. Y bueno, pues el resultado no pudo ser más positivo, también gracias a Enrique y a su hiperactividad presentando libros, está siempre viajando, haciendo eventos, congresos de todo tipo, con librerías, con sindicatos, con estudiantes, con profesores. Entonces, para una editorial pues es una oportunidad maravillosa para ir tanteando el interés de los libros in situ con los propios eventos y luego, por supuesto, con la repercusión mediática, las redes sociales, etcétera. Pero después de esta experiencia tan buena, es un libro que sigue de total actualidad porque, de hecho, los libros de texto siguen con este problema. Lamentablemente, eso no ha cambiado y la situación sí que ha cambiado y lamento decir que a peor. Por eso creo que sigue siendo tan necesario. Pero después de este análisis vino la aportación de Enrique junto con otros autores y autoras de la Universidad de León también, donde él investiga, que es, bueno, una vez que hemos detectado este problema, ¿cómo lo solucionamos? Y por eso os quería enseñar estas unidades didácticas sobre memoria histórica, que son la historia silenciada, la memoria histórica democrática de las mujeres, con perspectiva de género, y otro también con perspectiva de género, el más reciente, represión franquista, resistencia antifranquista y memoria histórica democrática de las mujeres, digamos centrado pues, en la represión de la dictadura en concreto. Entonces, bueno, este es el preámbulo, son los antecedentes al libro que presentamos hoy, No pasarán, pero me parecía importante que conocierais esta trayectoria porque estamos hablando de, en mi opinión, la persona más experta en nuestro idioma sobre cuestiones de educación y memoria histórica. Me atrevo a decir a nivel nacional y, por qué no, internacional. Es una persona que ha viajado mucho a Argentina, a Chile, a Colombia, a México, países que han conocido muy de cerca también la represión y el fascismo. Por eso me atrevo a decir y lo podéis comprobar viendo su currículum, que no os voy a aburrir leyéndolo, pero que es impresionante su actividad docente, investigadora y también como escritor. En fin, este libro es una aportación más necesaria que nunca. Tristemente se nos viene encima algo muy grave. Vienen tiempos convulsos, no voy a decir nada que no sepáis.
Y creo que nos jugamos una carta muy importante como sociedad con la educación. Estamos hablando de la próxima generación. Estamos hablando de a qué va a votar la gente más joven. Dentro de unos años o dentro de muy poco, porque Enrique, digamos que está especializado en el ámbito de la educación básica, pero también en los institutos, en el bachillerato. Gente de 15, 16, 17 o ya 18 años. Como sabéis, no digo nada nuevo, las encuestas son aterradoras, el porcentaje de gente joven que está dispuesta a votar a la ultraderecha no para de crecer y esto no tiene pinta de cambiar. Si cambia, va a ser con la implicación y el compromiso de todas y todos. Tanto los docentes que estáis o están en el ámbito de la educación, en la praxis diaria, en el aula con los alumnos, como todos y todas en nuestras casas, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, el contacto que tengamos con la gente más joven. Así que, bueno, no quería terminar sin hacer esta invitación a que esto nos afecta a todas como conjunto de la sociedad y, por lo tanto, la solución pasa por la implicación de todas también. Afortunadamente, tenemos a gente que lleva ciertos años de ventaja, me refiero investigando, analizando el problema y puede arrojar luz sobre lo que todavía estamos a tiempo de hacer. Así que creo que no me quiero extender más para no quitar tiempo al verdadero protagonista, que es Enrique y, por supuesto, Miguel. No sé si tenéis pensado un orden o, bueno, como queráis. Bueno, yo agradezco mucho a Marcos que esté presente aquí. Se ha venido desde Granada especialmente para este acto y especialmente a Miguel Urbán, que también como prologuista del libro que le pedimos hace tiempo y que participara en él y que además es un experto también en el tema, que esté hoy aquí con nosotros y nosotras. Así que, Miguel. Hola, ¿se escucha bien? Vale. Pues no, lo primero, dar las gracias al Ateneo La Maliciosa, a Traficantes de Sueños, evidentemente a la editorial y a Enrique por la invitación. La verdad es que fue un placer que me propusieran hacer el prólogo y también es un placer estar en esta, para mí, primera presentación de No Pasarán, y daros las gracias a todas vosotras por dedicar una tarde de jueves a algo tan sexy como hablar de la extrema derecha, ¿no? La verdad es que es impresionante que CAEF, no sé si nos damos más cuenta, CAEF hablamos como más, ¿no? Es como si fuera una especie de tsunami que nos estuviera atravesando. Antes de venir hacia acá leía la noticia de que Alianza Catalana era ya en las encuestas la primera fuerza en Barcelona entre jóvenes de 18 a 30 años, ¿no? O sea, por poner un dato. De hecho, este libro se publicó, pues, 7 meses después de la toma de posesión de Trump, ¿no? Yo creo que no podría venir en mejor momento. Justo creo que en plena oleada de ataques contra las universidades norteamericanas, hay que recordar, con recortes, vimos justamente el enfrentamiento con Harvard, que fue uno de los elementos así como más sonados, ¿no? Pero tuvimos el de Columbia, o sea, vimos varios elementos, de hecho, muchos profesores que han marchado de Estados Unidos fuera, como Trump, desde el primer casi momento, vio a la universidad como un objetivo a batir, ¿no? A la educación superior, fundamentalmente. ¿Esto es un problema de Trump? No. De hecho, vemos en prácticamente todos los gobiernos de la extrema derecha el elemento es común en ese sentido. Bolsonaro, que a mí me parece también un precursor de un modelo de extrema derecha muy vinculado con el neofundamentalismo evangelista en el continente sudamericano, el que podríamos decir el ideólogo Olavo de Carvalho, él centraba
en la universidad, ¿no?, el verdadero elemento hacia donde el bolsonarismo tenía que golpear en Brasil. De hecho, él decía: no hemos tomado todavía el poder, nos falta la universidad. En donde, en una lógica conspiranoica, hablaba de la universidad como si fuera una especie de nido, de espacio tomado por lo que ellos han titulado, bueno, la extrema derecha tituló hace tiempo como el marxismo cultural, ¿no? O sea, como la dictadura del marxismo cultural, que luego ha derivado para muchos en el concepto woke en Estados Unidos, ¿no? Pero que al final el elemento es muy parecido en ese sentido, y cómo para el bolsonarismo también la universidad fue un elemento clave. Milei, el elemento de recortes a las universidades públicas argentinas, es otro ejemplo emblemático de ataque, ¿no? Aquí en Europa, hablemos de Hungría, de Orbán. Nunca confundir con Urban, es importante, me ha pasado más de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que hace Orbán? Orbán ataca, de hecho ha expulsado universidades fuera del país que han tenido que irse, por ejemplo, a Austria, ¿no? Yo creo que ahí vemos cómo la universidad se ha vuelto como, en cierta medida, uno de los enemigos a batir de esta ultraderecha. A veces como un espantapájaros, vendiendo la universidad como lo que no es. O sea, la universidad no está controlada por el marxismo cultural. Cualquiera que pise una universidad, cualquiera que pise cualquier departamento puede saber que el marxismo cultural no controla ni la Universidad Española ni la de ningún otro sitio, ¿no? Yo creo que esto es un elemento importante. Es verdad que a veces esa sobreinflamación de la extrema derecha a veces suena hasta grotesco, ¿no? Visto desde fuera, es igual que con el gobierno, ¿no? O sea, un gobierno de una dictadura socialcomunista en el Estado español, ¿no? O sea, llama la atención. No sé si os recordáis a Esperanza Aguirre, una de las precursoras del Tea Party en el Estado español. Yo recuerdo cuando ahora Madrid ganó las elecciones municipales en Madrid, que Esperanza Aguirre dijo que los soviets volvían a Madrid, ¿no? Yo lo leí y dije, Dios la oiga, señora, Dios la oiga, pero los soviets no llegaron a Madrid, ¿no? O sea, que evidentemente hay una sobreinflamación que a ellos les permite justificar muchas veces un ataque que no tiene tanto que ver con atacar a un rival político como colonizar la universidad o colonizar aún más la educación superior, porque es un terreno en disputa fundamental en la creación ideológica de nuestra sociedad, y es un terreno en donde no solo no está controlado por el marxismo cultural, sino que prácticamente nos están expulsando de las universidades. Y yo creo que ese elemento también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántas universidades privadas hay en la Comunidad de Madrid? Claro, más que públicas, evidentemente. ¿Sabes? ¿Cuántas había en los años 90, por ejemplo? ¿No? O sea, lo digo también para ver cómo evoluciona. ¿A quién responden estas universidades privadas? ¿Qué aporta esa universidad privada que no le aporta una pública? Hablábamos antes, yo recuerdo un escrito de Ortega y Gasset, ¿no?, sobre la universidad, y decía que el poder espiritual de la universidad es enseñar a mandar. La constitución de una élite social. Y eso es también lo que está en disputa, en cierta medida, por parte de la extrema derecha. Y yo creo que el libro aborda muy bien, en una primera parte, ¿no?, del texto, que yo dividiría en tres, ¿no?, realmente el libro, para mí aborda primero dos corrientes que ahora mismo están disputándose dentro de la ultraderecha esa conquista de la universidad, ¿no? Aunque ya te digo que el terreno está muy avanzado.
Incluso podríamos hablar de más corrientes, ¿no? Pero evidentemente como dos grandes corrientes políticas, evidentemente muchas de ellas con sus familias, ¿no? Todo el tema de los libertarios, libertarians y demás, más vinculados, por ejemplo, a lo que podría ser Milei, o todo el tema neoconservador que podemos encontrar en otra de las familias, en este caso, por ejemplo, del neofundamentalismo evangelista o la nueva derecha cristiana, ¿no? Que tiene un papel cada vez más importante en la universidad. Habría que ver las diferentes sectas católicas y su presencia en la universidad en el Estado español de una forma, de una cosa clarísima, y cómo eso tiene un impacto mucho más allá de la educación y mucho más allá de la universidad, ¿no? ¿Quién ha ganado, ya que estamos hablando de memoria histórica, quién ha ganado la resignificación de Cuelgamuros? El Opus. Vamos a hacer un chapa y pintura, ¿no?, a el Valle de Cuelgamuros, más que una resignificación. ¿Cómo lo ha conseguido? Gracias también a las posiciones que tienen dentro de la universidad, que les permiten justamente irradiar, ¿no?, ese elemento. Y eso es lo que se busca por parte, no solo un elemento de negocio que está muy presente también y es evidente, sino esa disputa, esa disputa ideológica en donde la universidad cumple un papel fundamental, ¿no? Luego viene siempre un poco el qué hacer, ¿no? O sea, lo digo porque hay una cosa que sí que es complicado y que yo creo que el libro era muy complicado que lo pudiera abordar. Primero, las diferencias que hay entre la universidad y la educación secundaria, ¿no? Y de hecho, el libro lo plantea directamente, o sea, que no se puede abordar en ese sentido. Y las diferencias que hay en cómo entra la ultraderecha en uno o en otro espacio, ¿no? Y cómo la ultraderecha ya no solo entra en nuestra educación, para ya no hablar de la universidad, ya no solo entra por el control de la cátedra, sino que entra en nuestras universidades, en nuestros institutos, por aquí, por el móvil, ¿no? En donde las redes sociales se han convertido en un espacio no solo fundamental de socialización, sino en un espacio fundamental de información e incluso de educación. ¿Y qué impacto tiene eso sobre la educación y cómo esto está generando también una cierta ansiedad ante el profesorado de cómo abordar esa realidad? Y cómo discursos machistas, ultraderechistas, revisionistas se cuelan en nuestras aulas a través de esta lógica. De hecho, creo que uno de los elementos, volviéndolo a ligar con el tema de la memoria en el Estado español, más interesantes de penetración del discurso ultraderechista en nuestras aulas, es como 50 años después de la muerte del dictador, no podemos hablar tanto de post-franquismo como de pop-franquismo. Como Franco se ha convertido en una suerte de icono pop, de icono contracultural para una parte fundamental de la gente joven. ¿Cómo combates esto en las aulas? El libro no plantea, y no podía plantearse, ¿no?, este reto en esa amplitud, pero creo que es uno de los elementos que ahora mismo más sacuden también a la propia comunidad educativa, sobre todo en el ámbito de la educación secundaria, ¿no? Y cómo genera una cierta sensación de impotencia. ¿Cómo nos podemos quitar esa impotencia para empezar a trabajar en una educación antifascista, que es el tercer elemento, ¿no?, que plantea el libro, ¿no? Cómo para mí el libro viene a cubrir en cierta medida un vacío que había. Hay mucha literatura sobre la extrema derecha, pero había poca literatura, prácticamente muy poca literatura sobre la extrema derecha y la educación. Cómo el libro puede ir abriendo que haya más literatura para poder intentar abordar este tipo de fenómenos
que no solo tienen que ver con lobbies ultraderechistas que crean universidades o que cooptan cátedras o que directamente a través del poder corporativo compran cursos del doctorado y demás, sino cómo está entrando en nuestros colegios y cómo el colegio puede ser una barrera para intentar frenar lo que las chavalas y sobre todo los chavales consumen cada día como fuente de ocio, como fuente de información, como fuente, en cierta medida, de verdad. Y ese es el elemento tan importante, ¿no? Cómo el profesor, y esto es una cosa que a mí me llamaba, presentando el libro de Trumpismos, en un pueblo en Euskadi, vinieron unos cuantos chavales que vinieron a discutir conmigo, ¿no?, sobre el tema de la ultraderecha, chavales de instituto. Y hubo una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención de lo que me dijeron. Me dijeron, es que en mi instituto la autoridad es la ecología, la autoridad es el feminismo, la autoridad es el progresismo y nosotros nos rebelamos contra la autoridad. Claro. Y tenían parte de razón. Habría que pensar que ecologismo, que feminismo, que progresismo, pero ¿cómo conseguimos que, ya sea Franco como icono pop, como hablábamos antes, como en la machoesfera, los pensamientos, cómo conseguimos que ser un machista, ser un racista, ser un discursos de odio, dejan de ser un elemento contracultural, antisistémico, para ser lo que verdaderamente son, lacayos del poder. Y creo que ese elemento es una cuestión que cada vez nos va a impactar más. Como un partido que prácticamente no tiene ni siquiera estructura, Alianza Catalana, por eso ponía el ejemplo, ha pasado en prácticamente un año de no existir a ser la primera opción de voto entre los chavales más jóvenes de 18 a 30 años en una ciudad como Barcelona. No estamos hablando que puede ser, yo creo, la ciudad más cosmopolita del Estado español, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el reto. Yo creo que este libro plantea algunos andamiajes para ir construyendo una herramienta que evidentemente supera al propio libro para poder, desde la educación, enfrentar un problema que no es solo educativo, que no es solo de la educación y que lo tenemos a las puertas y solo hay que ver cómo un año de legislatura trumpista parece que hubieran pasado 10 años, ¿no?, por toda esta especie de acontecimiento que nos supera. Con lo cual, ante la inmediatez de toda esta sucesión de cosas, en donde cuando hablas de Gaza, de repente ya estás hablando de Venezuela, cuando hablas de Venezuela ya estás hablando de Irán, cuando hablas de Irán estás hablando del ICE y de las redadas racistas en Estados Unidos, del asesinato de una persona que protestaba. Parece que la actualidad te atropella y yo creo que es necesario tener espacios como estos para parar, intentar mirar, levantar y buscar estrategias comunes y yo creo que para poder enfrentar lo que viene. Yo creo que el libro aporta para intentar buscar esas estrategias comunes y yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene. Y sin más, les dejo con el autor. Me ha gustado mucho el análisis que ha hecho Miguel y entroncando con él, con esto de que los bárbaros están a las puertas, aquello que se dijo en el Imperio Romano,
Una de las cuestiones básicas que estamos haciendo ahora son trabajar desde la educación también para combatir el neofascismo. Porque el asunto que deja planteado Miguel es entonces, ¿qué hacemos? ¿Vale? Era lo que siempre decía Vladimir Ilich, alias Lenin, de acuerdo, después de los análisis, ¿qué hacer? No les voy a hacer spoiler ni desvelar todos los contenidos del libro, pero sí déjenme que les diga que la segunda parte, Estrategias para una educación antifascista, va desde la página 79 hasta la página 149. Es decir, que la mitad del libro está dedicada a qué hacer. Y que además es ahí quizá donde más hemos desarrollado y concretamente pensando sobre todo en el profesorado, que está trabajando en las aulas, pero también el profesorado que somos cada uno y cada una de nosotros. Porque la educación ahora, con un término académico que se dice mucho últimamente, es que es rizomática, que traducido al cristiano no es más que se da en todo tiempo y lugar, en todo momento. Estaba en Lillo del Bierzo, que es un pueblo de León, tomando un café con un compañero de comisiones obreras. Y en la televisión ese día estaba dando una noticia de niños y niñas no acompañados que estaban siendo trasladados a una residencia. Y un señor que estaba allí se levantó y dijo, cuando estaba tomando café, y dijo, estos lo único que vienen es a vivir de la paguita y a robar. Y mi compañero, sindicalista de comisiones obreras de toda la vida, que era alto como un armario, se levantó y se dirigió a él. Empezaron a tener una discusión enorme. Pero cuando se sentó, yo me levanté y dije, a mí lo que me avergüenza es que el resto de la gente no hayamos dicho absolutamente nada. En educación sabemos que el acoso escolar, por poner un ejemplo, no es solo una cuestión de la víctima y el victimario. Es una cuestión de qué hace el resto de la gente alrededor. Si se ríe, si lo alienta, si es cómplice, si mira para otra parte. Y decía Martin Luther King aquello de nos tendremos que arrepentir en esta generación no tanto de las malas acciones de la mala gente, sino de tanta gente buena que miraba para otra parte para no complicarse la vida. Trump puede pegar 2 tiros o muchos más a 2 personas en Minneapolis con absoluta impunidad porque el test de impunidad lo pasó en el genocidio de Palestina y no pasó nada. Porque el test de impunidad lo pasó en Venezuela, el siguiente paso secuestrando a un presidente y bombardeando un país y no pasó nada, asesinando a 80 personas a las puertas de Venezuela y no pasó nada. La comunidad internacional no dijo nada, aquella que habla siempre de derechos humanos, de estándares internacionales, de democracia, y no pasó nada. Por eso, los camisas negras que hoy desfilan por las calles de Estados Unidos es la consecuencia que tenemos actualmente. Y lo que dice Trump es lo mismo que dijo Hitler con aquello del Lebensraum, del espacio vital. Me da igual un argumento, me da igual una justificación.
las estrategias que se están utilizando y poniendo en práctica repiten esquemas que dijimos que nunca más. Y sin embargo, se están permitiendo con absoluta impunidad. Y nuestros jóvenes es lo que están aprendiendo de la sociedad adulta. Los jóvenes son producto de la sociedad adulta. Estaba el otro día en un instituto de secundaria. Hoy que tenemos aquí también a un autor de narrativa, Zana Minero, y compañero de León, en La Robla, en un instituto de La Robla, zona minera, donde los padres de esos chavales del instituto y las madres de esos chavales del instituto, y repito, chavales, no chavalas, ya lo dijo y matizó muy claramente Miguel, tiene que ver también con esta socialización del patriarcado y con el modelo del machismo patriarcal en el que se nos socializa fundamentalmente a los hombres, pues los padres y las madres de esos chavales habían estado tirando, no hacía mucho, cócteles molotov a la policía, profundamente sindicalizados, gente luchadora, comprometida en organizaciones. Y cuando estaba trabajando con ellos y ellas en clase, 3 de ellos, no tendrían más de 12 años, me dijeron: es que nosotros somos votantes de Vox. Y les dije: ¿pero qué me decís, guajes? Si no tenéis edad para votar. Es que las feminazis, es que la ideología de género... Y luego no sabían realmente qué era eso de la ideología de género, pero repetían aquello que les está llegando justamente por las redes sociales. Y las redes sociales están no solo controladas por la ideología, y así, esto sí que es de investigación, que se llama la Silicon Doctrine, es decir, la doctrina de Silicon Valley, que es la doctrina libertariana. No solemos utilizar mucho el término libertario, porque libertario se refiere al anarquismo fundamentalmente, sino que solemos hablar más de libertarianos para diferenciarlos, que es el modelo Milley de la motosierra. Pues justamente esa ideología, todavía más a la extrema derecha de la extrema derecha, es la que ha diseñado fundamentalmente el modelo de la inteligencia artificial, las redes sociales y las plataformas que tenemos y que utilizamos y que se utilizan en clase. Es más, estamos convirtiendo los centros educativos en macrogranjas extractivistas de datos de clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar, porque el oro negro del siglo XXI son los datos de estos chavales a los cuales luego se venden esos datos y no te harán un seguro de vida porque es que tú ya has tenido enfermedades cardíacas, porque tú ya conduces muy rápido y has tenido riesgo de accidente, porque no te vamos a permitir, porque saben más de nosotros y de nosotras que nuestros propios padres y madres. En este contexto, cuando hablamos en clase, yo doy 7 asignaturas en la Universidad de León. Y tengo grupos de alumnado de 83 alumnos y alumnas. Por cierto, una de las asignaturas que doy es Inmigrantes, Minorías y Educación Intercultural. Y la comparto con otro área de mi departamento que han contratado para dar esa parte de la asignatura a un profesor asociado que es el secretario de Vox, que da conmigo Inmigrantes, Minorías y Educación Intercultural. Bueno, ahora ya no es secretario, pero bueno, es miembro activo de Vox. Quiero decir que ellos están, y además no solo están, sino que ellos se encargan de estudiarnos, de analizarnos, de saber lo que hacemos, cómo lo hacemos, tienen think tanks, crean institutos, el Instituto Blas de Lezo, que se llama así, de liderazgo, donde la matrícula vale 12.000 euros y van a crear los líderes del futuro, dirigido por Marion Masselar, la sobrina de Le Pen. Justamente ellos
lo saben. Mientras que nosotros y nosotras en general lo que hemos hecho es despreciar o decir que son burradas, que son gente sin conocimiento, que va a ser un sarampión, que va a pasar, pero que esto no va a quedar. Y esto es uno de los errores crasos. Cuando en alguna de estas asignaturas empiezo a plantear cualquier cuestión que tenga o vaya más allá estrictamente de lo técnico, ¿qué me dice mi alumnado? Profe, es que usted está politizando la asignatura. Y cuando me lo dicen, yo suelo hacer, y me suelo quedar mirando a ese alumno, a esa alumna que me lo dice, la miro muy seriamente, dejo que piense lo que acaba de decir, que lo piensen los demás, y a continuación la señalo con el dedo índice, el dedo de la autoridad, y le digo, efectivamente, tienes un 10. Por fin te has enterado de lo que estamos haciendo en clase. Porque la educación es política. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Y no es solo la educación en el aula, es la educación en el patio, y es la educación en el comedor, y es la educación cuando salen y entran, pero es la educación fuera de la calle, porque estamos permanentemente haciendo educación. Piensen en lo siguiente. ¿Cuál es la asignatura más potente que hay actualmente? La asignatura, la competencia ahora la llaman, más potente y que atraviesa todas las demás y que nos la han instaurado en educación en todas las leyes, incluso en la última. Emprendimiento. Emprendimiento. Y me dicen las maestras y los maestros de infantil, mira aquí que es que ahora estamos muy preocupadas porque tenemos que trabajar la destreza oculomanual, las habilidades finas, psicomotrices, con los niños y las niñas, y entonces hacemos muñequitos de plastilina, van trabajando, pero claro, tenemos que hacer a partir de ellos un proyecto de emprendimiento. ¿Y en qué consiste un proyecto de emprendimiento? En vender los muñequitos y las muñequitas a los vecinos y vecinas después de haber agotado a la familia, como aquello de Abón llama a tu casa permanentemente. Eso sí, por una buena causa. Pero ¿qué es lo que están aprendiendo los niños y niñas desde infantil? Las reglas del capitalismo. Que el otro es una oportunidad de negocio, que mis relaciones son relaciones comerciales de las que tengo que obtener lucro y beneficio. Si yo me socializo en esto, si esto es lo que estamos educando, ¿en qué clase se plantea que es una auténtica barbaridad que va en contra de todos los derechos humanos el aumento de presupuesto de 800.000 millones de euros para armamento? ¿En qué materia se plantea? Y fijaros, cuando decimos esto, yo estoy hablando de números y lo puedo plantear en matemáticas, pero lo puedo plantear en música, lo puedo plantear. ¿Qué tiene que ver la habitación de un adolescente con el aula de una clase? ¿No educamos para la vida? La escuela no educaba para desarrollarse como personas y para aprender a convivir y construir socialmente un mundo más justo y mejor. ¿No era esto la finalidad? ¿Dónde hemos perdido el camino? A mí me preocupa que estos chicos me lo digan, pero me preocupa que mi alumnado, cuando les pregunto si creen que debe haber conciertos educativos, me digan que sí, porque eso da más libertad. O que tener religión en la escuela es algo valioso y normal. Cuando hemos normalizado esto, lo que hemos estado poniendo son las bases de ese auge del neofascismo, porque lo que estamos alimentando es una normalidad donde asumimos que la escuela y la educación no hace una labor crítica. ¿Qué es lo primero que hago yo al entrar en clase el primer día de la universidad? Yo lo primero que hago el primer día, el primer minuto,
es quedarme en silencio, mirando a mi alumnado, y él siempre quien hace la evaluación inicial siempre es el alumnado a nosotros y a nosotras. A ver con este hasta dónde. Yo me voy a la parte de atrás de la clase y lo digo de otra forma, hago más retórica, hago casi un cuento y al final digo, y no quiero ver ni a Dios aquí atrás, no quiero ver una silla vacía delante. ¿Qué creen que hace todo el alumnado? ¡Bum! Venir para adelante. Y les digo a continuación, en 27 años que llevo dando clase en la Universidad de León, nunca nadie ha dicho no, ni siquiera ha preguntado por qué. ¿Qué habéis aprendido? ¿Y saben lo que contestan? Hemos aprendido sumisión. ¿Qué estamos haciendo en la escuela pública durante los últimos 25 años para que haya tanto joven votante del neofascismo? Porque la escuela concertada, me imagino que saben ustedes, que tiene ideología política propia. En el año 85 se puso en la ley, que no se ha derogado, la LODE, la primera ley de educación en democracia, que los dueños, no la comunidad educativa, sino los dueños de los centros concertados, establecían en qué política, en qué ideología iban a seleccionar al profesorado, iban a seleccionar los libros de texto, iban a seleccionar los contenidos que se daban, iban a seleccionar incluso al alumnado y que, por lo tanto, en función de eso, educan. Es decir, los conciertos educativos son el caldo de cultivo de la extrema derecha en este país. Es el caldo de cultivo de las dos Españas en este país. Y, sin embargo, no hemos tomado la decisión ni hemos tenido la valentía política de suprimirlos, sino que se alimentan cada vez más. No solo que haya más universidades privadas, como en la ciencia pones como ejemplo, como núcleo central, el negocio, el beneficio, pero ¿qué sentido tienen las universidades privadas? ¿Cuál es la finalidad? Es el beneficio, no la ciencia, no tiene nada que ver con la ciencia para nada. Otra cosa es que de lo público salga y a la comunidad social le sirva, pero que el eje central sea los accionistas de esos fondos buitres que les dan un 12% de interés, sobre todo los máster online, y pensemos que el 25% de los maestros y maestras de este país salen titulados por 2 universidades privadas actualmente. Un negocio online impresionante, de cientos de millones. Y no le ponemos coto. Cuando decimos que esto son las mimbres que se han venido penetrando, claro, no nos extraña entonces que haya centros donde hagan desfiles militares, donde vistan a los niños y a las niñas de papones en Semana Santa y les hagan desfilar disfrazados de legionarios con una cabra mientras cantan «Viva la Legión y viva la muerte». No nos extrañamos, tengo que ahora comparecer en el Parlamento Vasco porque van a hacer ley llevar a los niños pequeños a corridas de toros, pero los toros van a ser ternerillos. Pero tú dices, ¿pero de verdad? Claro, cuando normalizamos la barbarie, el siguiente paso, ¿cuál es? Admitir que esto es una opinión más. Y estamos ante otra opinión más que se puede permitir y que además te lo dicen claramente. Y vemos que en los claustros cada vez hay una mayor autocensura del profesorado. Porque dice, mira, yo en este tema no voy a entrar.
Cuando hemos preguntado a los profesores, a las profesoras, nos decían, bueno, sobre este tema de la memoria histórica pasamos de puntillas. Y les preguntamos a los estudiantes y nos decían, es que no se llega. Siempre se empieza desde Atapuerca hasta Aznar, valga la redundancia, decía un colega mío, y otra vez vuelta. Pero bueno, ¿cuándo llegamos a esto? Claro, la banalidad del mal, que decía Hannah Arendt, tiene que ver con que estos chavales, efectivamente, y te hablan de Franco ese bro, y te dicen, no, es que Franco efectivamente hizo los pantanos y además la seguridad social, lo hacen con ánimo provocativo. Pero el profesorado empieza a decir, es que si entro, al final tengo una denuncia de Manos Limpias o de Vox. En el instituto con el que estaba el otro día me decía la jefa de estudios, una madre llegó gritando aquí que quitáramos los carteles del 8M de los pasillos porque eso era ideología de género y que si no los quitábamos nos llevaba a los juzgados. El profesorado no solo está cansado de la burocracia, no solo está harto de la visión tan negativa social sobre la que tiene que sufrir, sino que no ve ni respaldo ni apoyo en las políticas públicas. Y esto es uno de los problemas, porque la Secretaría de Memoria Democrática se estableció por ley que era obligatorio incluir la memoria democrática en los contenidos, pero llegó el Ministerio de Educación y dijo que no se iba a tocar nada, como no se va a tocar nada los conciertos ni la religión. Es decir, sobre estas mimbres, por eso hablamos de que el neofascismo no es lo mismo que el fascismo tradicional. Lo que ha integrado claramente y le hace radicalmente diferente es que ha integrado el modelo neoliberal en su eje básico. Y esto es en lo que se está educando y permanentemente ese modelo profundamente individualista y además, sobre todo, que lo que difunde es la pedagogía del egoísmo, donde yo me voy a salvar. Los demás, mira, que les den. Y la gente cada vez es más indiferente y ante lo que pasa en la calle, en todo caso, saca una foto para subirla a Instagram. Pero eso no es que los jóvenes lo hagan, es que la sociedad adulta estamos enseñando a los jóvenes a hacer ese modelo. Y nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo. Y eso es lo preocupante, porque quienes deberían estar aquí, sería la gente más joven. Con quienes deberíamos estar trabajando es con la gente más joven. Con quien deberíamos debatir, discutir, repensar esto es con la gente joven. Y la pregunta es, ¿el profesorado lo está haciendo? Por eso la propuesta, y ahí planteamos un montón de estrategias para trabajar no solo en las materias, sino para trabajar en el día a día cotidiano de lo que son los centros, pero también para trabajar fuera de los centros. Porque tenemos que tener claro que la indiferencia y el silencio nos convierte en cómplices. Tenemos que educar en la inclusión, es verdad, tenemos que educar en la democracia, es verdad, tenemos que educar en los derechos humanos, es verdad, pero desde una perspectiva claramente antifascista. Tenemos que dejar de ser una anomalía europea. Todas las demás naciones europeas, sus democracias se han fundado sobre el antifascismo, porque derrotaron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, mientras que la nuestra se fundó sobre el olvido del pasado. Por eso digo siempre que tenemos que educar en el antifascismo, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por esta clase magistral, me atrevería a decir, más que presentación del libro, que también, ¿no? Yo creo que, desde luego, quien tenga interés, pues ya sabe que esto es solamente un aperitivo, se profundiza mucho más en muchos más temas. No quería dejar pasar, que antes no lo he hecho, debería haberlo hecho, que el coautor del libro es Mauro Rafael Jarquín Ramírez, que él es... Está online. Es profesor de la UNAM de México.
Porque este fenómeno del neofascismo o el auge de la extrema derecha, como sabéis, no es exclusivo ni mucho menos de España, y nada menos que el país vecino de Estados Unidos. Imaginaos lo preocupados que están viendo lo que está ocurriendo en otros países de Latinoamérica. Entonces, un valor añadido que tiene este libro es que, aparte del caso español, se aborda la idiosincrasia del fenómeno en México y en Latinoamérica, que yo creo que lo enriquece mucho más todavía. Bueno, también quería mencionar, que no lo hemos hecho, que Enrique es coordinador de la Internacional Antifascista de Educación, que acaba de empezar a andar, acaba de nacer, como su nombre indica, como Asociación Internacional Antifascista en Educación, pero que está teniendo mucho auge, mucho éxito, tanto de personas, individuos, como de instituciones, asociaciones, relacionados más directamente o menos con la educación, que queráis dar ese paso y asociaros de manera, entiendo que totalmente gratuita, simplemente por obtener pues, un canal de comunicación más, donde tener información de primera mano, debates, charlas, talleres online, de momento, donde poder compartir experiencias y, en fin, pues crecer, ¿no? Aprendiendo unas de otras. Bueno, y en este sentido, ¿sí? Sobre esto, un matiz. Hemos echado a andar la Internacional Antifascista de Educación porque, como decía, ellos se organizan muchísimo. Y no solo tienen think tanks, sino tienen organizaciones, se reúnen sobre todo en la CEPAC. Y ahí Milei, en el año 2022, fue el orador principal y salió al grito de presidente, presidente. 2 años después era presidente. Por eso digo, como se organizan, lo que hemos decidido es organizarnos, porque tenemos que crear redes, porque la gente también en la escuela se siente muy sola, a veces en las luchas. Y esto es una forma también de estar trabajando conjuntamente. Y de hecho nos decía en un momento dado desde Chile, cuando Trump decretó que el antifascismo era terrorismo, desde Chile dijeron, oye, si igual teníamos que repensarnos, llamarnos Internacional Antifascista. Y dijimos, para nada, al revés. Hay que poner pie en la pared y empezar a hacer nuestra propia agenda y no estar siempre al rebufo de la agenda de la extrema derecha. Solo era eso. Y ahí sí que está invitado todo el mundo que esté interesado por la educación. Es verdad que la mayoría de la gente, ahora los más de 200 que la componen, son académicos y académicas y profesorado. Hay algunas familias y hay algunos estudiantes, pero son la gente menos. Y sí que se necesita también gente que participe y gente joven. Pues, por supuesto, os invito a visitar su página web y su actividad. Y ahora es vuestro turno. Quien quiera participar, quien tenga alguna pregunta, pues será un placer abrir el debate. Hola, buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la charla. Una pregunta muy breve. ¿Qué papel pensáis que está jugando la socialdemocracia política y sindical en todo este proceso? En la época del fascismo clásico, históricamente, tuvieron un papel fundamental para el auge del fascismo, bajo mi punto de vista, y actualmente, en los últimos años, creo que también. Especialmente estoy pensando en el PSOE a través de las leyes educativas que plantea, justificando este modelo neoliberal del emprendimiento competencial, etcétera. A nivel más de partido político y a nivel sindical, pues estoy pensando en la primera organización sindical entre las docentes en España, que es Comisiones Obreras, cuya posición, entre otras cosas, con el tema de la escuela concertada, es más que cuestionable. Vamos a agrupar la respuesta con varias preguntas por una cuestión de optimizar el tiempo. Buenas tardes y muchas gracias por esta sesión informativa que nos viene, yo creo que muy bien. Bien, a mí no me gusta hablar de los otros, es decir, los otros, si tienen buenos resultados, lo harán bien. Me gusta hablar de nosotros, ¿qué hacemos mal nosotros? Entonces, yo por ahí voy a enfocar mis preguntas. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a la izquierda del PSOE.
¿Por qué la izquierda del PSOE? Porque el PSOE ha tenido oportunidad y tiempo para hacer cosas. Es decir, el PSOE ha tenido mayorías absolutas y en el tema educativo ha podido hacer algo tan elemental y tan básico como lo que ha dicho antes Enrique, retirar a la religión de la escuela, pero de la escuela concertada y de la escuela pública. Ha podido cumplir la LODE en su estricta redacción, diciendo que los conciertos se irán progresivamente eliminando, porque a quien corresponde la creación de centros educativos es al Estado. Entonces, la izquierda del PSOE, pero la izquierda política, pero también la izquierda, o lo que tendría que ser el apoyo de la clase trabajadora, que son las organizaciones sindicales, porque ambos tenían la obligación de crear conciencia social, que es lo que habéis estado todo el rato diciendo, que han creado los otros, la conciencia social que nosotros la hemos perdido. Y eso es el primer trabajo que corresponde a estas organizaciones y a los sindicatos. La pregunta sería, ¿cuándo fue la última huelga general? Que si no recuerdo mal fue en el 2012, y que había 4 países, 4 estados en la Unión Europea, que coincidieron y que parecía que eso podía ser un avance, a ver si vamos todos y conseguimos algo general. Eso se ha ido abajo. Se ha ido abajo. A ver, ¿qué hacemos o qué hemos hecho mal nosotros? Bueno, enhorabuena Enrique y también Miguel, la presentación me ha parecido muy interesante. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, aunque veo difícil la tarea. Me parece muy bien la cuestión esta de la internacional antifascista. Y una idea que se me ocurre en relación con lo que estabais diciendo a nivel internacional, porque yo soy profesora pero ya jubilada y pienso muchas veces que he tenido suerte de no estar estos últimos años dando clase en la universidad, tal y como está el panorama, para que dar clase de historia pasa lo mismo que dices tú, ¿no? Que los alumnos cuestionan constantemente todo. O sea, que solamente en 5 años ha cambiado muchísimo el panorama. Pero lo que iba, en relación con lo último que has dicho, Enrique, dices, bueno, en otros países de Europa, que, lo cual es cierto, la educación es laica. Por ejemplo, Francia se ha fundado en el antifascismo, también en Italia. Yo he conocido directamente en Italia muchas iniciativas en relación con la memoria y el antifascismo, pero luego resulta que hemos llegado al mismo punto, porque incluso antes han llegado ellos al auge de la extrema derecha en la juventud, que no solamente está en estos países, sino en Alemania, ¿no? Es decir, que el problema también está en el contexto internacional, la influencia que tienen las redes, la influencia que tiene la política, por ejemplo, que está bien visto ser de derechas, puesto que hay tantos gobiernos en este momento, por simplificar un poco, ¿no? Y también en ese sentido veo pues lo que es una tarea bastante titánica, aparte de las redes, ¿no? Por el contexto internacional, que a lo mejor tú también conoces más, y Miguel, que en otros países de Europa, ¿no? Porque tampoco ellos están mucho mejor, aunque desde luego en España se podía haber hecho en todos estos años desde la democracia mucho más de lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, quitar los conciertos, el acuerdo con la Iglesia, etcétera. De 4 en 4. Sí. Bueno, gracias. Yo soy argentina y la verdad que acuerdo y comparto lo que aquí se plantea. En primer lugar, me parece muy provocador el título y me parece muy interesante, nos unifica el contexto fascista, claramente, qué decir de Milei. Creo que en ese marco hay que, retomo lo que plantea la colega en relación con los contextos, ¿no? Estas dos dimensiones que están planteando, por un lado el lugar de la universidad y por otro lado el lugar de la formación docente. Yo soy docente universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.
donde tenemos, por supuesto, las peores condiciones laborales, han cerrado la Agencia Nacional de Investigación, el desfasaje que hay entre el salario y la inflación desde marzo del 2023, de 24 a hoy, es de más del 80%. Digo, por eso me interesaba también, me interesó el subtítulo, ¿no? El qué hacer para defenderle, y creo que me compré el libro y veo que trabajás Paulo Freire, mi área de investigación es la educación de adultos, y claramente Paulo Freire plantea también que dentro del oprimido está el opresor y hay que trabajar desde allí. Digo, nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de un equipo grande de investigación sobre educación de adultos, trabajamos con los docentes, porque claramente esta mirada desde la caridad, desde la carencia que hay hacia los alumnos de adultos en particular, que es lo que hago, hay que revertirla y hay que trabajar desde la explicitación del contexto en el que vivimos. Y en relación con las universidades, yo te escuchaba, Miguel, hablando de Bolsonaro y hablando de la Universidad Brasilera y la Universidad Argentina. Ahí, a pesar de ser vecinos, hay una fuerte diferencia en el contexto histórico, ¿no? La Universidad Argentina tiene una fuerte dimensión política. Los estudiantes están muy politizados, felizmente todavía. Digo todavía porque no sabemos si comenzamos las clases en marzo, claramente estamos iniciando con medidas de fuerza, y porque también muchos votaron a Milei, ¿no? Esto de estar dando clases y saber que nos miran así porque somos muy críticas, pero sabemos que los jóvenes han votado a Milei. Digo, la situación es muy compleja. El lugar del conocimiento, del aprendizaje, tiene que ver con el contexto de las reformas educativas, y en eso acuerdo totalmente. Ustedes hablan de escuela concertada, nosotros en los 90 también, hubo una reforma educativa muy fuerte en ese momento con Menem, se restituyeron derechos en la época de Néstor y Cristina Kirchner, pero de golpe ganó Milei, que tampoco es de golpe, ¿no? Nosotros también tenemos que preguntarnos cómo llegamos, pero bueno, en principio eso me agradó escuchar las preocupaciones, porque nosotros como docentes universitarios estamos muy preocupados con la situación y sí creo que hay que tender redes, claramente hay que tender redes para discutir y para ver, para encontrar estrategias, porque leyendo, mirando el libro, y disculpen si me alargo un poco, hojeándolo, digo, democratizar el currículum, trabajar, explicitar, sí, claro, pero ¿cómo y con qué docentes? Con docentes formados ¿cómo? ¿No? Con docentes que viven en esta situación, con condiciones laborales también asfixiantes, porque tampoco los docentes estamos llegando a fin de mes, ¿no? Entonces, digo, el desafío es muy fuerte y claramente la situación de crear redes me parece que es muy buena, y también con el colega de México, que no lo veo, pero que claramente América Latina tenemos que empezar a pensar colectivamente cómo, yo no diría afrontarlo, ¿no? Cómo reconocerlo y cómo trabajar en ese contexto, porque afrontarlo es otra cosa, combatirlo es otra cosa. Bueno, nada, perdón. Bien, pues voy a decir lo más breve posible, ¿vale? Uno de los estudios que se empezó a hacer en el sur de Francia, sobre todo en la zona de Marsella, era por qué tanto votante comunista había pasado a votar a la extrema derecha. Y el fenómeno se denominó la tragedia de la socialdemocracia. Y es uno de los ejes cruciales, no el único, pero sí uno de los ejes cruciales. Y es que, lo dijo Margaret Thatcher, no, es una consecuencia que ella dijo, que cuando llega a la derecha, pero sobre todo la ultraderecha al poder, cumple a rajatabla lo que promete. Con motosierra, a sangre y fuego, pero lo cumple. Y a la gente joven eso le llega. Pero cuando llega la socialdemocracia al poder, incumple sistemáticamente aquello que promete.
Y eso a la gente joven le llega. Y cuando incumple, lo que está transmitiendo es lo que dijo Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo cuando se estaba muriendo en el Hotel Hilton, una de las últimas frases que luego ha sido consagrada por la historia es: el legado del que yo más orgullosa me siento es Tony Blair, porque ha comprado mi marco ideológico. La gestión que ha hecho la socialdemocracia siempre ha sido la gestión del capitalismo, sea de rostro humano, tercera vía, llámese como se llame. Y lo que la clase trabajadora ha acabado viendo también es que esto es una lucha de todos contra todos. Aquí lo del Estado social, nos desmontan lo público, privatizan, se invierte, se rescata bancos. Aquí es una lucha de todos contra todos. Por lo tanto, ¿quién me ofrece que al menos en esta lucha darwinista los míos van a ser los primeros? La extrema derecha. Y ha habido un giro, y este es uno de los factores causales. Por lo tanto, sí es una de las cuestiones que se tiene que plantear. Y en el sentido de comisiones obreras, yo estoy en la Ejecutiva Estatal de Comisiones Obreras. Y Comisiones Obreras ahora mismo está tratando de dar un giro, porque claro, Comisiones Obreras es lo que son las bases, y las bases es lo que es el profesorado. Y el profesorado que hay, ¿qué es lo que está tratando de dar un giro? Aquello que siempre se planteó desde el principio, es decir, defender a la clase trabajadora, que es clase trabajadora, pero no a la patronal, porque eso es la parte de la empresa, que es el negocio. El 63% de los conciertos son de la Iglesia Católica, que es la más integrista de este territorio continental, de toda Europa. Y el otro son de empresas mayoritariamente, y empresas que buscan el beneficio. Y por lo tanto, una cosa es defender a los trabajadores y trabajadoras, pero no a la patronal. Lo que se pretende es justamente suprimir los conciertos educativos. Otra cosa es que lo consigamos. Pero al menos ese es el planteamiento. Lo que planteaba Antonio, pues efectivamente sigue el nacionalcatolicismo. Es que el franquismo sociológico nunca se desterró. Aquí, en este país, nunca ha habido unos juicios de Nuremberg al franquismo. Un señor llamado Fraga fue presidente de Galicia. Es como si Goebbels o Himmler hubiera sido presidente de un cantón en Alemania. ¿A quién se le ocurre? Pues ahí estaba. Martín Villa todavía sigue por ahí, en León, dando vueltas. Y no pasa nada. Y la religión sigue en las clases. Pero no solo la religión, es que el tiempo escolar se establece en función de un calendario católico, nacional católico. Es que se celebran y se ponen virgencitas en los nacimientos, en los coles. Y no pasa nada. Pero es que los militares siguen haciendo misas en los desfiles. Y es que ahí estamos pagando a tropecientos mil catequistas que nos cuestan una pasta. En Andalucía incluso sin tener alumnado ni clases, y se les sigue pagando, que son verdaderos adoctrinadores en el nacionalcatolicismo. Y ahí les tenemos, y les seguimos pagando de los impuestos de todo el mundo. Por eso, claro, el problema de hacer una huelga general es que no la van a hacer ellos. Es que la rebeldía ha cambiado de bando. Acuérdense de lo de Pelicot, que dijo: a ver cuándo cambia de bando. Es que el problema es que la rebeldía ha cambiado de bando. Y efectivamente, ahora en clase ser malote, en clase, ya no es llevar crestapanqui o vestir de heavy. Ser malote en clase es ser de Vox. Porque ser de Vox, como decía Miguel antes, es ser antisistema. Y eso lo han venido implementando de forma muy organizada, sistemática, y lo han conseguido. Y ellos tienen los medios de comunicación y los sistemas, porque al final estamos hablando siempre de los síntomas. Pero es que la enfermedad es el capitalismo. Y el capitalismo, cuando ve peligrar cualquiera de sus privilegios, al final suelta a los perros de la guerra, que es el neofascismo. Permanentemente.
Y claro, cuando nos encontramos ya con los extremos, nos decimos, ¡qué barbaridad! Pero es que cuando hemos admitido ya una parte, lo otro es un poquito más. Claro, efectivamente, en Alemania están en el Bundestag los nazis. Y en Alemania tienen formación en memoria histórica tremendo. Los chavales y las chavalas en Alemania dicen, pero otra vez lo del Holocausto, pero otra vez, permanentemente. Trabajar la memoria histórica, trabajar los valores, la democracia, los derechos humanos, es una vacuna. Pero una vacuna no cura las enfermedades. Y es que no solo educa la escuela. Quien educa hoy, fundamentalmente, ya no es la escuela ni la familia, son los grupos de iguales y las redes sociales. Y el problema es que además el modelo adulto que tienen, los influencers que se van a tributar a Andorra, los otros que están permanentemente ahora las trade waves, estas mujeres que tienen que agradar a los hombres. ¿Qué modelo adulto les estamos dando? Sein. ¿Quién no conoce? Ustedes igual no conocen a Sein, pero Sein les conoce a ustedes. Como Temu, como Primark. Es decir, esto es el mundo en el que se vive, donde yo, la República Independiente de mi casa, si tengo economía, gasto. Por lo tanto, ojo, digo, la enfermedad es el capitalismo. Claro, el título del libro, No pasarán, es un título de recuperar la esperanza. La esperanza, decía Eduardo Galeano, que de alguna forma es como la utopía, camina 2 pasos adelante y nos permite saber hacia dónde vamos. Y tenemos que tener esperanza de que no pasarán. Es que no pasarán era el lema de resistencia y de lucha política que se popularizó aquí en España durante la guerra frente al avance de las tropas fascistas del dictador Franco, y luego se internacionalizó además como un símbolo antifascista en la resistencia francesa contra los nazis en el mayo del 68, incluso en América Latina o en Chile y Argentina también. Bueno, por eso no pasarán hoy, yo creo que sigue siendo un grito de resistencia ante el avance del neofascismo y de lucha en defensa de la democracia. Por eso creemos, claro. Y fíjese, las profes de Argentina que están en la Internacional Antifascista de Educación están colaborando más que cualquiera, pero no han pedido que no se ponga su foto en las páginas web, en la página web de la Internacional Antifascista. Ponemos el rostro y damos la cara a aquellos que no tenemos tantas consecuencias, pero es que a ellas las despiden. Yo hice una jornada por Palestina en mi facultad de educación, donde tuve que explicar durante 3 horas a mi alumnado por qué no se iba a hacer una jornada de 8 horas por Israel. Y me argumentaban todos los argumentos de Vox, y no son gente especialmente que digas es que son votantes de Vox, pero habían asumido todo ese relato. Pues cuando hacemos la jornada viene como participante un profesor de la Universidad de Yale, que es de la Ivy League, es decir, la élite norteamericana. ¿Y qué nos dice? Yo participo en la jornada, pero por favor no me pongáis en el programa, porque tengo que volver a Estados Unidos. Por eso, claro, entendemos y tenemos distintos, es decir, la gente que trabajamos y ponemos la cara, además eso, organizaciones que se suman y ponen la cara, pero hay otra mucha gente que está trabajando, claro, que tiene consecuencias muy graves, no solo que la despidan. Bray es el primer asilado político que tenemos aquí en este país después de haber escrito el libro de Antifa, que además dice una lección en ese libro que yo siempre digo. Él dice, una buena parte de los dirigentes políticos y los intelectuales y académicos no tomaron en serio el fascismo hasta que ya fue demasiado tarde. Esto es lo que nos pasa, que dices, y mientras tanto nos están desmontando. Por eso, claro, uno de los problemas que tenemos es la formación inicial
del profesorado. ¿Quién la da y quién la imparte en las facultades de educación? El 70% del profesorado en nuestras facultades de educación no ha visto a un chaval ni en formol. No ha trabajado nunca en la práctica. Gente que forma educadores y educadoras sociales nunca ha estado trabajando en educación social. Han leído libros. ¿Y qué hacen? Repetir lo mismo que a ellos les enseñaron, dictar apuntes y poner exámenes. ¿Qué hace el profesorado de secundaria? Que pasa por esos máster y le dicen unas cosas unos días allí. Hacer lo que ellos han vivido, que es dictar apuntes, es decir, volver a decir lo mismo que viene en el libro de texto diciendo al alumnado que no tiene capacidad de comprensión lectora, por lo tanto, y ponerles exámenes, a ver si llegan o no. Por lo tanto, yo sí que me parece fundamental. Y claro, ahí trabajamos lo del oprimido y el opresor, porque de Freire, porque es todo el tema de la hegemonía. Ellos están disputando lo que decía Miguel antes. La batalla cultural, ellos la disputan permanentemente y nosotros y nosotras le demuestro que la hemos ganado, que la hemos perdido por goleada. A ver, levanten ustedes la mano quienes están en TikTok. Nuestra compañera y nuestro compañero, la hemos perdido por goleada. Ahí es donde se está disputando una de las batallas culturales fundamentales. Levanten la mano los que están en Twitch, los que están en Virreal. Bueno, menos mal que hay nuestro compañero al fondo, pero muchos seguro que ni siquiera saben de qué estoy hablando. Esto es uno de los problemas que tenemos. Ay, es que es muy cansado, es que a mí eso no me motiva. Miren ustedes, Desmourguet, el director nacional de salud de Francia, demostró en su famoso libro La fábrica de los cretinos digitales, que es todo pura investigación, pero se lee como si fuera una novela, que eso de los nativos digitales es un mito, que si tú pones a una abuela de 90 años a las mismas horas que está un adolescente trabajando con las redes sociales, acaba siendo una abuela tiktoker de última jornada. O sea, déjense de vainas, ya lo sé que no nos motiva, ya lo sé que no es atractivo, pero es ahí donde están. Los chicos jóvenes, es que fuimos persiguiéndoles a Facebook y cuando llegamos se fueron a Twitter. Cuando llegamos a Twitter se nos fueron a Instagram y cuando hemos llegado a Instagram, mira por dónde están en TikTok y cuando llegamos a TikTok ya están en Twitch. Y claro, les andamos persiguiendo y no les encontramos. Por eso digo que esa batalla cultural, porque ellos han conseguido crear incluso un lenguaje, pero es todavía más potente lo que han hecho. Y lo ha hecho el icono de la extrema derecha, Isabel Díaz Ayuso, entre otras. Han resignificado los términos tradicionalmente atribuidos a la izquierda, como por ejemplo, pregunten a cualquier joven qué es libertad. No es la libertad republicana, no es la libertad de derechos colectivos, no es la libertad de la solidaridad. No, es de tomarse unas cañas en la pandemia, en el bar que a mí me dé la gana, porque yo lo valgo, en la República Independiente de mi casa. Estamos llegando tarde. Perdón, Miguel. Sobre la libertad, Wendy Brown tiene un magnífico libro que yo recomiendo mucho y sobre todo el carácter nihilista de una libertad con privilegios, ¿no? Que es como el concepto de la libertad que ellos tienen, o incluso más hegeliana, que es una libertad autoritaria y demás, que sería todo un debate en sí mismo, ¿no? Yo dejaría sobre todo tiempo para que preguntara y simplemente hay una cosa que me llama la atención. Habéis hablado de Francia o de Alemania con el tema de la memoria histórica. A mí me parece mucho más doloroso el caso de Portugal. O sea, y mucho más homologable a nosotros y sobre todo por la velocidad, ¿no? Además también de lo que ha pasado en Portugal. O sea, porque en Portugal no es que hubiera cultura, o sea, hubiera memoria democrática, es que habían hecho la penúltima revolución europea, ¿no? Con lo cual su democracia, aunque era la derrota del modelo democrático portugués, la derrota de la revolución de los claveles, no deja de ser herencia también de la propia revolución, ¿no? Que se haya construido en contra de la tradición
de la reducción de los claveles, algo que ni siquiera la derecha clásica, conservadora portuguesa se había atrevido, yo creo que da un ejemplo de la magnitud del fenómeno al que nos estamos enfrentando. O sea, en donde hay un elemento estructural que va mucho más allá incluso que de las redes sociales o que la educación. O sea, hay un elemento estructural fundamental. Y para mí, que sin él no podemos entender ni la internacionalización de la extrema derecha. O sea, que esto no es un problema, no es un sarampión de 4 países enfermos, sino que estamos ante un proceso internacional. Y yo creo que no lo podemos entender. Básicamente es lo que yo he defendido en los 2 últimos libros que he escrito sobre extrema derecha. No lo podemos entender sin entender que hay un problema estructural. Y ese problema estructural es la crisis de régimen capitalista que vivimos actualmente. Y como es una respuesta de intento de estabilización de esa crisis de régimen. Crisis de régimen en el sentido más gramsciano, ¿no?, del concepto régimen. O sea, no estamos ante una crisis simplemente de acumulación de capital, ¿no? O sea, estamos ante una... Ahora, en las ciencias políticas hablan de policrisis, ¿no?, que es como más moderno para no hablar de crisis de régimen. Y esa crisis de régimen para mí es la conjunción de 2 crisis fundamentalmente. La crisis del neoliberalismo, en donde ya cada vez creo que es menos útil hablar del neoliberalismo, y la crisis ecológica, que para mí es la crisis que lo cambia todo. Esas 2 crisis, esa conjugación de esas 2 crisis, están ofreciendo una mutación autoritaria de nuestras democracias, en donde se está socavando los principios básicos de la democracia liberal tal como la conocíamos. De hecho, ya se habla del iliberalismo, ¿no?, como un nuevo modelo de democracia, en donde estamos viendo una mutación autoritaria y a la vez un elemento fundamental que es un elemento reaccionario. Como la crisis ecológica, en cierta medida, lo que ha hecho ha sido, pues, cancelar el futuro. Ha cancelado el futuro. Ha cancelado la idea del crecimiento sin límites. Y somos incapaces de imaginar una sociedad, o en el marco de una sociedad capitalista es imposible imaginar el futuro sin crecimiento. Porque el crecimiento es progreso y el progreso es futuro. Ante la incapacidad de imaginar el futuro, ante la cancelación del futuro, la extrema derecha ofrece seguridad. Y ese es el gran elemento sobre el que se construye la extrema derecha. La oferta de seguridad en un mundo inseguro. ¿Y cuál es su seguridad? ¿Imaginar un futuro? ¿Imaginar la conclusión de esa crisis de régimen o incluso de esa crisis ecológica? No, regresar al pasado. Son justamente, de hecho, o sea, son reaccionarios. ¿Qué mayor regreso al pasado que volver a hacer grande otra vez el imperio? Que volver a hacer grande otra vez América. Claro. Ese regreso al pasado es donde se construye la extrema derecha. Y sobre esas seguridades, que son seguridades conocidas, que son seguridades a las que te puedes agarrar, que son seguridades donde puedes entrar al centro de la ciudad quemando toda la gasolina que quieras. ¿Por qué no? Porque eso es libertad. Esas seguridades de mantener a las diversidades sexuales encerradas en los armarios. Esas seguridades ante un futuro incierto, ¿a quién son más atractivas? ¿A quién tiene futuro? Hemos estado hablando todo el rato de la juventud. ¿Es simplemente porque ven TikTok? Evidentemente influye. Pero si vemos los datos sociológicos sobre la gente joven, hay estudios, todos los estudios, lo podemos ver el CIS último de mayo, ¿no?, sobre la respuesta de la juventud, ¿no?, en donde
El 25% de nuestros jóvenes están dispuestos a ceder en democracia a cambio de seguridad. A cambio de seguridad. Donde hay estudios en los 16 países más populosos del mundo en donde dicen: ¿cuál es tu imaginación del futuro? ¿Cuál es tu imaginario del futuro? El 77% de los jóvenes dice aterrador. ¿Cuáles son nuestras seguridades? ¿Qué seguridades ofrecemos? ¿Somos capaces de imaginar una solución, de imaginar una propuesta de superación de esa crisis de régimen capitalista en la que nos encontramos? ¿Somos incapaces de imaginar un futuro más allá del capital? ¿Hay alguna izquierda que esté planteando esto? Por eso creo que es un tema más estructural, ¿sabes? En donde hay que plantear todos los frentes de batalla. Todos los frentes de batalla. Y las redes sociales son uno, el tema de la educación. Pero tenemos que empezar a imaginar futuro más allá del capital. Para tener un principio de esperanza del por qué luchar. ¿Por qué luchamos? Porque suben 50 euros el salario mínimo, está muy bien. ¿Pero alguien se va a dejar matar por eso? De verdad. Digo, porque no pasarán. Había un principio de esperanza por el que la gente estaba dispuesta incluso a entregar su vida. ¿Cuál es nuestro principio de esperanza? ¿Cuál es nuestro mundo mejor? De hecho, se dice, y es bastante habitual, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Así nos lo muestran en las películas habitualmente. En el año 2024 publiqué un libro titulado Pedagogía del decrecimiento, porque ciertamente todo el tema de la crisis ecosocial es brutal. Y como el imaginario no sea colectivo, es decir, no de soluciones individuales como están haciendo Elon Musk con esas soluciones extraplanetarias o esas soluciones de Palantir, donde dice claramente que hay que exterminar a parte de la población y además están ensayándolo porque han permitido y han utilizado sus herramientas de inteligencia artificial, etcétera, para el ejército israelí, y de hecho era una forma de exterminio. Tenemos que imaginar un futuro donde cuestionemos el crecimiento ilimitado en un planeta que es limitado, donde además tengamos que repartir los recursos. Eso que se estudiaba el primer año en economía. En la Facultad de Economía lo primero que se empezaba a estudiar era: este es el planeta, cómo repartimos de forma justa, de la forma más justa, los recursos que tenemos. Ahora no se ha olvidado, es el modelo neoliberal. Y lo que tenemos que plantear es que justamente en ese sentido tenemos que empezar a limitar los deseos y además, pensando en los demás, y empezar a vivir en función de las necesidades. Es un viejo dicho de hace muchísimo tiempo, aquello de a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades. Yo creo que tenemos un desafío por delante porque a las futuras generaciones esto, ¿dónde se les cuenta? Y pensemos que la escuela es el único espacio donde pasan el 97% de la población al menos 10 años de su vida. Si no se genera otra mentalidad, si es que estamos a tiempo todavía, mi amigo y compañero nuestro Antonio Turiel, que también es de León, dice que el colapso ya lo hemos llegado ampliamente. Es bastante pesimista, pero bueno, dentro de esa posibilidad yo creo que es fundamental unirnos en este sentido, y no solo la escuela. Es con el principio ese de que necesitamos a toda una tribu para educar a uno solo de sus miembros. Y necesitamos a las ciudades, necesitamos el entorno, necesitamos que todo el mundo de alguna forma también sea parte de esa labor educativa y social, porque realmente era lo que decía Pablo Freire, ¿no? La educación no cambia el mundo, pero sí da las herramientas, da la posibilidad de cambiarlo.
No sé si tenéis alguna cuestión más rápida, porque cerramos, si no ya. Pilar. Precisamente aquí estamos en la sede, como sabéis, casi todos de Ecologistas en Acción, ¿no? Que está aquí. Y yo creo que la lucha ecológica pues es una lucha fundamental que puede atraer a la juventud. Es decir, que no solamente ya los que no estamos apartados de la enseñanza, sino que motivar a los jóvenes en relación con el medio ambiente es un punto importante, ¿no? Es verdad que a veces son noticias, han destruido no sé qué, lees las revistas y más bien eres un poco pesimista, pero todo lo que sea luchar, que a veces sí se consiguen cosas en este ambiente, en este punto de la ecología me parece fundamental, ¿no? Como una vía de salida, bueno, para la juventud también. Nada más, me parece que ha sido un debate muy interesante. Gracias. Yo simplemente decir antes de despedirme y disculpar la última chapa que he dado, porque yo realmente lo único que quería haber dicho que es que la última huelga general que hemos vivido en este país fue la huelga feminista del 2019, ¿no? Para que veamos la conciencia que generan las huelgas generales, le digo porque ¿a quién afecta más el voto a la extrema derecha y a quién afecta menos, ¿no? Pues yo creo que ahí también hay una razón en ese sentido, pero bueno, además de otras. Muchísimas gracias a todos y todas por vuestra paciencia. Un placer.